¿Por qué en un mundo en el que todo está digitalizado y tienes la información que quieras en la palma de tu mano, esto sigue funcionando? Esto de aquí es un A6 que acabo de recortar muy malamente. Pero esto de aquí es un arma de comunicación brutal, que por mucho que se empeñe la gente, esto sigue siendo mejor que muchas campañas digitales. Lo que para ti y para todo el mundo solo es un trozo de papel impreso, en realidad esto esconde muchos secretos y estrategias que estoy hasta la de que mucha gente se lo pase por alto. Bueno, a ver, la gente no, porque tú no tienes nada que ver, los diseñadores que hacen estas cosas. Dentro de estos papeles hay 9 secretos que me parece hasta delito. Me parece fatal que no se tengan en cuenta tanto a la hora de diseñarlo como a la hora de consumirlo. Así que coge papel y boli, que empezamos. Me encanta la sidra. Para empezar, hay que distinguir entre los diferentes tipos de formatos. Hay cuartillas, A4s, leaflets es en inglés, mierda, flyers, dípticos, trípticos. Bueno, en realidad esto nos la suda porque se puede aplicar en cualquier formato, o sea que no tiene nada que ver. Pero sí hay que tener en cuenta los diferentes propósitos, es decir, para anunciar la apertura de un local, para promocionar con un tipo de descuento, para campañas, porque, amigo mío, no todo es vender cosas. También hay ayuntamientos que hacen campañas, asociaciones que hacen campañas, partidos políticos que hacen campañas. No todo es vender. Y bueno, más cosas que no me he estudiado, la verdad. Mientras os explico los puntos, yo voy a hacer una campaña para la RAE. Porque sí, porque es mi canal y hago lo que me da la gana. Número 1. Objetivo antes que forma. Que la finalidad del flyer tenga prioridad a que sea estéticamente bonito. Aunque si puedes conseguir las dos cosas, mejor que mejor. Es que yo quiero dibujar perritos y quiero dibujar cosas super guays y super flat. Cállate o te tiro los posits a la cabeza. Yo voy a usar a la RAE para promover el uso de imperativos. El imperativo es con D, con D, con D. El imperativo es con D. Punto número 2. Primera impresión. Se tiene que entender en 2 segundos y de lejos. Aunque no te dé tiempo a leerlo, tienes que saber más o menos de qué va en la primera impresión. Si veo fotos de perritos, lo cojo. Si veo un 20% grande con una chica súper maquillada, pues no va para mí. Por ejemplo, Papa Juanes, comida, taxi. En serio, taxi. Más simple imposible. Puesto que hablamos de palabras, vamos a poner bien grande palabras que llamen la atención a nuestro público. ¿Cuál es el público al que nos dirigimos? Pues gente que no usa los imperativos bien. Vamos a usar fumar, beber, follar. El término es correcto, soplar con el fuelle. Enhorabuena. Número 3. Define a tu público. Si quiero ir a un público que le gusten los pepinos, usaré una foto de un pepino gigante. Si quiero ir a un público gamer, utilizaré una Pokéball o al Rubius. Y si me dirijo a un público más senior, pues yo que sé, pongo una valla de la obra o algo. ¿Cómo podemos definir a nuestro público el cual no usa bien los imperativos? Pues hay que buscar cosas que les gusta, por lo que se sienten atraídos, los ambientes que se mueven. Fumar hierba, ¿vale? Follar mucho, ¿vale? Exacto, la fiesta. Así que vamos a hacer un entorno festivo, como de discoteca, chunda chunda, y a tirar. Punto número 4. Sé coherente con el estilo y el público. La publicidad impresa es una estrategia de comunicación y tiene que verse reflejado una identidad que te está hablando. Es decir, hay alguien que te está hablando a través del papel. Así que no te puede decir un 20% en chuches con letras sangrientas, ni tampoco anunciar una funeraria en Comic Sans y con payasos y globos. Así que para nuestra campaña lo que vamos a hacer es ser muy coherentes con nuestro público, ¿vale? Vamos a utilizar letras bien grandes, que se lea fácilmente. Vamos a usar luces noventeras. Vamos a utilizar efectos chungos de Photoshop del 2000. Supongo que con esto bastará. Número 5. Contactos y direcciones legibles. Si me dan un papel que me interesa, pero para conseguir el propósito tengo que ir a algún sitio, entrar en alguna web o hacer unos pasos como escanear un QR o algo así, quiero que me lo den fácil. No quiero tener que leer mucho para saber lo que tengo que hacer. Tiene que estar muy, muy fácil de encontrar. Si venimos a nuestro flyer, el propósito de nuestra campaña es usar bien los imperativos. ¿Dónde se puede conseguir esto? En el colegio. O también podemos poner a la RAE o un diccionario. Punto número 6. Lo que es lo que hay. No mientas, no mientas, no mientas, no mientas, no engañes, no engañes, no vendas hamburguesas que luego no son como en la foto y no te inventes pasos que no ponen en el papel porque eso también es engañar. Por eso hay que aclarar en ejemplos como en publicidad con el alcohol y en promociones en locales
que es para mayores de 18 años, porque luego vienen las sorpresas. Es que no ponía nada para mayores de 18, es que no, hay que ponerlo. Y hay que leer la letra pequeña, por supuesto. Vale, en nuestro flyer hay que tener cuidado con lo que escribimos. Si ya tenemos beber, fumar, follar, podemos poner decir beber, fumar, follar a modo de imperativo está mal, utilizad la de. La frase tiene sentido. Punto número 7. Suscríbete y dale a like. Punto número 7. Algo para atesorar. ¿Cómo puedes hacer que la persona que ya haya cogido el papel se lo guarde? Pues haciendo que ese papel tenga algo de valor, que sea algo más que solo papel. Necesitas este código para meterlo en la web y tener el descuento. O si entregas este flyer te regalamos un chupito. O por ejemplo, como hace Papa Juan, recorta los descuentos y los llevas. Esto es algo para atesorar, es algo que vas a querer tener en casa. Para los descuentos, obvio. Imagínate que en tu pueblo hacen una campaña para recoger las cacas de los perros y te ponen, utiliza este papel para recoger el muffin. A mí me vienen con eso, es gracioso, me lo quedo. Vale, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que conseguir que nuestro público atesore un papel. Que este tipo de público atesore un papel. Esta estrategia puede ser muy complicada de llevar a cabo. Entiendo que no siempre puedes sacar algo, ya sea por tiempo porque tienes que presentar mañana o porque no se te ocurre nada. Así que aquí yo uso un truco que es crear un puente emocional con tu público. Vamos a tener que conocer bien a nuestro público y buscar otro elemento que le pueda ser interesante, pero que no compita con nuestro objetivo. Es decir, hay que buscar otra cosa que, aunque no tenga nada que ver entre sí, a nuestro público también le guste. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque si se usa mal, se puede volver en tu contra, y ahí ya la has cagado. A este puente emocional le llamo hacer un calatrava, porque se te puede ir a la mierda cuando menos te lo esperas. Así que en nuestra campaña vamos a hacer uso de los gustos y aficiones de nuestro público. En la parte de atrás he creado unos recortables para tips, para, ya sabéis, un turulo, que también supongo que lo sabéis, y unas guías para, bueno, ya os lo imagináis. Número 8. Cuidado con el diseño y los bordes. Diseña a sangre, siempre a sangre. Si diseñas a sangre, puedes crear la profundidad que te dé la gana y ahí dentro montarte las películas que te dé la gana. Si pones una foto o un diseño a sangre, tienes no limits anymore, para lo que quieras. Si pones un marco, aparte de que queda horroroso, estás limitando la expresión del diseño. Diseña a sangre, por Dios. Así que nosotros vamos a añadirle 3 centímetros de sangrado y listo. Punto número 9 y último. CTA o llamada a la acción. CTA realmente es Call to Action, que es lo mismo que llamada a la acción, pero bueno, el inglés mola. ¿Qué es un Call to Action? Apuesta, apuesta, apuesta. Esto es un Call to Action. Esto es un CTA. Esto es otro CTA. Y en papel, por ejemplo, no sé si se verá. Can you handle the heat? Esto es un CTA. Y el propio papel te está vacilando. Te está diciendo que si puedes aguantar el picante. Estás vacilándonos. Aquí lo que está haciendo Papa Juan es retándonos. O sea, Papa Juan te está retando. Te está retando a que si puedes aguantar el picante. ¿Vas a ser tú menos que Papa Juan? Por favor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claim within 30 days. Te está poniendo hasta fecha. Te está diciendo que en 30 días esto ya no va a tener validez. Te está diciendo que lo hagas ya. Que vayas a la web y pidas... ¿Qué es esto? Vinos. Que pidas vinos. Empieza con un día gratis. Otro CTA. Que vayas, que entres a la página que te pone aquí y empieces un día gratis para probar. ¿Por qué? Porque luego te vas a apuntar. Es que es obvio. Es que es fácil. Es un puto CTA. Call to Action. Lo estás viendo. En cualquier página web te pone clica aquí para descargarte el no sé qué. Download por aquí, download por allá. ¿Para qué vamos a usarlo nosotros? Pues literalmente vamos a decirle a la gente que haga cosas. Pero para decirle que haga cosas vamos a darle recompensas. Por ejemplo, por el uso de 2 imperativos correctamente puedes usar mal una coma. Corregir a un amigo te permite descuidar un poco el WhatsApp. Aparte de decirles que hagan algo, hacemos que el mundo sea un lugar mejor, literalmente. Y hasta aquí los 9 puntos.
Ahora que ya sabes cómo funciona esto, si vas por la calle y te encuentras con una persona que está dando flyers, míralo, si te interesa, cógelo, ya sabes para qué funciona, ya sabes lo que te está diciendo, ya podrás detectar dónde están todas esas cosas y si está mal, vas a la empresa que ha hecho ese flyer y les pones una queja por malos diseñadores. Y si eres diseñador, guárdate este vídeo porque lo vas a usar. Y si no, voy a ir a tu casa y te voy a meter tal